Muy buenos días. Hola Luis Carlos, muy buenos días. Sí señor, es inminente en las próximas horas el gobierno colombiano va a poner ante el Congreso de la República, a consideración del Congreso de la República, una nueva reforma tributaria que permita recoger 12 billones de pesos, que es el hueco fiscal al que ha hecho referencia el gobierno nacional actualmente. Pero ha habido reacciones en distintos sectores económicos en contra de la reforma tributaria. La consideran inconveniente. Una de las voces más fuertes en ese sentido es la de Jaime Alberto Cabal, el presidente de FENALCO. Es al contrario. Si el presupuesto se aprueba con ese fase de 12 millones, quiere decir que los congresistas están aprobando por adelantado una reforma tributaria. Lo que se ha hecho en gobiernos pasados es presentar presupuestos equilibrados. Aquí están las fuentes de ingreso y aquí están los usos. Y también ha habido reacciones en el sector industrial. La ANDI, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, dijo que esta reforma tributaria es inconveniente también para la reactivación económica. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es de si Colombia puede o no puede tener una ley de financiamiento en este momento. Esa es la pregunta que tenemos que resolver, que es la pregunta realmente importante. El estado actual de la economía colombiana, el estado de los... El hecho, Luis Carlos, es que la reforma se presentará en cuestión de horas. 6 de la mañana, 9 minutos. Gracias, William. Profesor Fernando Quijano Velasco, director de la República. No sé cómo va a ser el gobierno, pero no aguanta otra tributaria. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Ese era el afán de parar el paro camionero, porque si el paro camionero se hubiera, extendido al final de toda la semana y hubiésemos alcanzado esta semana con reforma tributaria, pues el gobierno no tendría las condiciones ante la opinión pública para presentar una reforma tributaria. El articulado todavía no se conoce. Primero lanzaron el pufo, que muchos medios lo mordieron de que era un borrador del Ministerio de Hacienda, lo cual pues no, de qué importaba, pero era un borrador. Lo importante, Luis Carlos, es el monto entre 12 y 16 billones de pesos. Ese es el déficit del presupuesto general de la nación para el próximo año. El presupuesto del próximo año son 523 billones de pesos. Hay voces en el Congreso que dicen que en lugar de poner una reforma tributaria se reduzca a unos 500 billones de pesos, pero el gobierno no quiere. Lo cierto es que se espera, el ministro de Hacienda ha dicho que no se va a tocar ni la renta de las personas ni que se va a aumentar el IVA. Es difícil, parece que hay un articulado que va en contra de la evasión y va a restringir muchas cosas o muchos planes que tienen las empresas de elusión de impuestos. Vamos a ver, yo creo que en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, que es donde se radica, todavía no hay ambiente. El mismo Efraín Cepeda ha dicho que tiene los votos para que la reforma no vaya, pero veremos a ver. Es bien difícil para el gobierno que saque una reforma tributaria en estas condiciones. Lo que está claro, profesor, es que está en manos del Congreso. El Congreso tiene que entender que no hay espacio para una tributaria. El Congreso tiene que entender que el país ya les midió el aceite, sabe perfectamente que en otras oportunidades hay denuncias muy grandes de que, por ejemplo, los dineros de la UNGRD se utilizaron para el pago de congresistas y sacar adelante proyectos del gobierno. Y la gente no da más. El país no da más. Profe, hay un dato importantísimo. La recaudación de impuestos se cayó en Colombia. Sí. Y la recaudación de impuestos se cayó en Colombia no porque la gente esté evadiendo eso. Es imposible. Para la gente que ya paga impuestos es imposible evadir. ¿Qué es lo que está pasando? Que totearon empresas, totearon compañías, totearon familias. Entonces, cuando usted rompe a punta de impuestos una empresa, esa empresa no tributa lo poquito o lo mucho que tributaba. Cuando usted revienta familias, las familias no consumen, no invierten, dejan de percibir ingresos y se totean. Reventaron la economía colombiana, mi profe. La reventaron. Es verdad, la tributación en un país crece si el crecimiento, valga la redundancia, crece. Es decir, si el Producto Interno Bruto es mayor, pues obviamente aumenta el recaudo de impuestos. Colombia recauda alrededor de 290 billones de pesos, está por fuera de ese límite, pero sabe, Luis Carlos, que yo creo que el Congreso está de acuerdo con esa reforma tributaria.
El otro año es un año electoral. Los congresistas necesitan tener peso propio. Los congresistas necesitan hacer lobby, representar gremios, representar sectores de la producción, es decir, valorar su nombre, valorar su actividad en el Congreso. Son los más interesados en que haya una reforma tributaria, porque si no, ¿qué hacen en el Congreso? Sí. Es que es imposible. La gente se está endeudando para pagar la retención en la fuente. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Y aquí no hay mega ricos. Aquí no se le está cobrando a los mega ricos. Mega ricos son 3 pelagatos. El resto quebraron a Colombia. Los legisladores tienen que entender que gracias a la payasada que hicieron con la reforma tributaria anterior, la gente está quebrada. Y si van a seguir quebrando el país, pues ellos son los únicos responsables. Y también les debe quedar claro que la gente en Colombia ya entendió que cuando les mienten, pues simplemente no se les elige más. No se les elige más. Claro, algunos congresistas están felices y salvados porque dicen, eso lo cuadro yo comprando votos en la costa y comprando votos aquí y allá. Pues no, eso se les va a acabar. Y vamos a publicar los nombres de quienes sean los congresistas que apoyen esta reforma tributaria. No pueden acabar más a Colombia. En el gobierno de Iván Duque, en estos micrófonos, estuvimos nosotros, número 1, diciendo que esa reforma tributaria iba a acabar a Colombia. ¿Cómo la acabó? Y luego vino la reforma de Gustavo Petro, que la lapidó. ¿Y quieren meterle otra? Pues no. También nos pararemos de la misma manera como nos paramos con Iván Duque y como nos paramos con el señor Gustavo Petro, porque las evidencias nos dan la razón. Estas reformas tributarias matan al país